Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de junio de 2021 y esto es La Contracrónica. Se celebra este domingo, el día 6 de junio, la segunda y definitiva vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. La primera tuvo lugar el pasado 11 de abril. Hice un programa sobre aquellas elecciones. Hay dos candidatos en liza, como no puede ser de otra manera, tratándose de una segunda vuelta. Dos candidatos que son diametralmente opuestos. Por un lado tenemos a Pedro Castillo, que ganó por poquito en la primera vuelta y que representa a la izquierda, aunque la verdad es que acaudilla una coalición mucho más extremista de lo que es la izquierda peruana tradicional. Por el otro tenemos a Keiko Fujimori, que es, en fin, no le hace falta mucha presentación, es una vieja conocida de la política peruana, lleva ahí desde hace muchos años, es hija de su padre, es una mujer de su padre, Alberto Fujimori, se entiende, una mujer con un historial político largo y lleno de vaivenes, que en abril consiguió pasar a la segunda vuelta, por poco también, y que trata de aglutinar pues todo el voto del centro derecha peruano. La campaña está siendo muy bronca y a nadie le está dejando indiferente. Hasta Mario Vargas Llosa ha tenido que intervenir desde el extranjero, eso sí, para apoyar a Keiko, la hija, ya dicho, de Alberto Fujimori, que fue una de las bestias negras del premio Nobel allá cuando se batieron ambos el cobre, pues hace ya de esto 30 años, en 1990, en unas elecciones a las que se presentaba Vargas Llosa y que desgraciadamente no ganó. Como vemos en estas elecciones de 2021 no hay espacio para medias tintas, o Castillo o Fujimori, y no hay mucho más. Las encuestas de intención de voto dan una ventaja muy estrecha para Castillo. En las últimas, realizadas a lo largo de la última semana, los últimos días de este fin de semana, ofrecen incluso un empate técnico. Están aproximadamente los dos candidatos en torno al 40% de intención de voto, lo que nos vendría a decir que queda todavía mucho indeciso. A 4 días de las elecciones, la verdad es que no se sabe quién de los dos se alzará con la victoria, pero está seguramente, y esto es prácticamente seguro, será muy ajustada, gane quien gane, y dejará al país partido en dos durante el mandato del próximo presidente o presidenta, que tendrá que afrontar, aparte de una polarización política extrema, que ya la tenemos allí, las consecuencias de una crisis económica muy profunda provocada por la pandemia, que ha dejado al Perú noqueado y sumido en la más absoluta incertidumbre. Voy a empezar el programa de hoy, que va sobre Perú, por si no os habíais dado cuenta. Voy a empezarlo no hablando de Lima, que sería lo suyo, pero no, voy a empezar hablando de Cajamarca. Cajamarca está en el norte del Perú y es una ciudad muy conocida, desde luego el nombre, aunque muchos no sepan situarla en el mapa, el nombre creo que cualquier escolar, desde luego peruano por supuesto, pero también diría que hispano. Los españoles yo creo que todos han oído hablar alguna vez de Cajamarca. Es una ciudad muy conocida en todo el mundo porque allí, en el año 1532, Francisco Pizarro se reunió con Atahualpa, que era el Sapa Inca, el emperador de los incas. La reunión duró poco y fue una reunión a la que el propio Inca citó a Pizarro. Quería conocerla, a aquellos barbudos que habían llegado desde la costa, y quiso conocerles allí en el mismo Cajamarca. Les hizo esperar, de hecho. Bueno, tan pronto como se vieron las caras Pizarro y el Inca, Pizarro iba solo con 200 hombres, dio órdenes de disparar unos falconetes y realizar una carga a caballo. Los incas no habían visto en su vida un caballo y tampoco habían oído cómo sonaba la pólvora, un arma de fuego. Por lo tanto, salieron en estampida. Mientras aquello, Pizarro tomó preso a Atahualpa y le encerró en una casa de la localidad de Cajamarca, conocida como el Cuarto del Rescate. Esta casa aún se conserva, en el centro mismo de Cajamarca. Está a muy corta distancia de la Plaza de Armas, que es el centro de la ciudad, y de la catedral. Atahualpa ofreció a los españoles, para que le liberasen, llenar de oro y plata el cuarto del rescate, es decir, la estancia en la que le habían recluido, que es francamente pequeña, pero aún así uno se la imagina llena de oro y plata, y entraba mucho oro y mucha plata. Pizarro aceptó, claro. A fin de cuentas, a nadie le amarga un dulce, y menos si ese dulce es oro y plata. Pero vamos, la intención del capitán español no era liberar a Atahualpa, ni mucho menos tan lejos de su ánimo liberar a Atahualpa como que unos meses más tarde fue ejecutado. Bien, hoy Cajamarca, después de esta pequeña reseña histórica, que no he podido evitar la tentación de hacerla, hoy Cajamarca es la capital de la provincia y del departamento homónimos. Hay un departamento y una provincia que se llaman así en Perú.
Tiene 1,5 millones de habitantes. El departamento, eso sí, la ciudad es algo más pequeña. Ciudad ronda los 300.000 habitantes. Y es la cuna en la que hace medio siglo, algo más de medio siglo, 52 años exactamente, nació Pedro Castillo, que es uno de los candidatos, hoy por hoy el favorito, a la presidencia peruana. El candidato que va por delante en las encuestas. Así que podríamos encontrarnos que dentro de 4 días, este domingo por la noche o el lunes por la mañana, o quizá el próximo jueves, porque no se dan demasiada prisa en Perú por recontar, todo hay que decirlo, pues sea el próximo presidente del país. Si ganase, no sería de extrañar que, como hizo López Obrador hace un par de años, exija al rey de España que pida perdón por la ejecución de Atahualpa. Y ya de paso, pues que pida que se indemnice a Perú con el oro y la plata con la que los incas de 1532 rellenaron aquel cuarto del rescate. Ojo, pensaréis que estoy bromeando, no lo hago en absoluto, hay gente en Perú que pide eso mismo. Así que con Castillo en la presidencia quizá hagan de esa exigencia algo formal, realizado ya por vías diplomáticas, vamos, que le pidan al rey de España, Felipe VI, de que le devuelvan el oro y la plata que pusieron en aquel momento. Yo espero, como español lo digo, espero que el rey esté a la altura y entregue ese oro y esa plata, pero a cambio que nos remitan a España al Centro Histórico de Lima, que es patrimonio de la humanidad desde hace muchos años. Bueno, con que nos envíen el Palacio Arzobispal y la Catedral de Lima nos basta. Lo digo para ponerla en Madrid, que lo que tenemos, la catedral que tenemos es muy poca cosa. Sí, es bastante mejor la catedral de Lima que la de Madrid. Bueno, ya puestos que el resto de los edificios también los manden. No sé, como la Basílica de San Francisco, el Palacio de Torre Tagle o el Palacio Municipal. Esos ya los podemos repartir por España. Sí, la deuda habrá quedado saldada y todos están contentos, los peruanos y los españoles. Bien, volviendo sobre el tema este de Cajamarca, Cajamarca sigue teniendo oro en abundancia. Cajamarca es una región agrícola, esencialmente agrícola, pero es también minera. Una región montañosa, está encaramada encima de los Andes y ya se sabe lo tremendamente ricos que son los Andes, que es aquella cordillera en términos minerales. Los peruanos lo saben bien y los chilenos también. En los últimos años, aparte de cobre, de zinc y de otros minerales, hierro, se están extrayendo en minas de esa zona, o se está extrayendo oro, sí, tal cual, oro. Hay una serie de yacimientos auríferos que se han puesto en operación en los últimos años y que están llevando muchísimo dinero al país. Pero Cajamarca es una de las regiones más pobres de todo Perú, de todo el país, lo cual no deja de ser curioso, que esté extrayéndose oro de allí y que esté a la cola en prácticamente todo dentro de Perú. Que Pedro Castillo, maestro rural de una escuela rural, líder sindical también, más conocido por lo segundo que por lo primero, haya salido de allí, haya salido de Cajamarca, no es del todo casual. Sorprendió al país al ganar, recordémoslo, en las últimas elecciones, ganó con el 19% de los votos. Bueno, tengo los resultados aquí que me los he traído, me los he puesto en la pantalla. Ganó con el 18,9% de los votos. Bueno, prácticamente el 19% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que fueron, como ya os he dicho, el pasado 11 de abril. Lo hizo por delante de otros 17 candidatos. La segunda fue Keiko Fujimori, que también tuvo un resultado muy magro, apenas un 13,4% de los votos. Dejó un mapa político tremendamente fragmentado que en la presidencia, como solo puede haber un presidente, se despejará en las elecciones del domingo, pero que en el Congreso no se despejó de ninguna manera. Tienen hoy por hoy los peruanos un parlamento muy atomizado, con un montón de partidos. Bien, ¿cómo llegó Pedro Castillo, un completo desconocido, tan lejos, el pasado 11 de abril? Bien, pues lo hizo sobre una plataforma llamada Perú Libre, que pide la nacionalización de empresas mineras, una nueva constitución, por supuesto. Por ahí ya sabéis que prácticamente todos los izquierdistas hispanoamericanos lo de la constitución es fundamental. No sé si son conscientes que en los países de Hispanoamérica las constituciones las coleccionan y ninguna ha servido, a fin de cuentas. Si no han servido la anterior y la otra, no entiendo muy bien por qué va a servir la siguiente. Eso es algo que deberían hacerse mirar. Pide también un Estado mucho más grande, que cobre más impuestos, siempre, por supuesto, a los ricos, claro, que castigue un poquito a la clase media de Lima y que preste servicios sociales de todo tipo. Bien, como vemos, no es nada especial. Podría detenerme más en el programa político de Pedro Castillo, pero es que no habría nada nuevo. Es el programa estándar de la izquierda chavista en toda Hispanoamérica.
Durante los últimos 20 años, si echamos un vistazo a la historia económica del Perú reciente, una de las cosas que vemos en aquel país es que ha prosperado mucho. Perú no ha accedido al primer mundo todavía, a diferencia de Chile, pero sí que ha mejorado a ojos vista. Tiene una economía mucho más libre que la de Venezuela. Bueno, eso no es muy difícil, que incluso la de su vecino Ecuador, que tampoco es que sea muy difícil. Esperemos que ahora Lasso poco a poco vaya soltándola, pero digo hasta la fecha. Y eso ha permitido a los peruanos ir reduciendo de manera drástica la pobreza. En el año 2007, por ejemplo, el índice de pobreza era más de la mitad de la población, era el 55%, y en 2018, hace solo 3 años, ya estaba en el 22%. Eso significa, con las cifras de población actuales en la mano, que aproximadamente unos 7 millones de peruanos salieron de la pobreza durante esos años. No es muy poco tiempo, estamos hablando de apenas una década, lo que viene a significar que, dejando a un lado la crónica inestabilidad política del Perú, las cosas desde el punto de vista económico no se estaban haciendo del todo mal. Y a la vista está solo por el hecho mismo de que saliesen 7 millones de personas de la pobreza. Con que hubiese salido uno, bastaría cada vez que sale una persona de la pobreza. El problema no es la desigualdad, y esto creo que no hace falta que insista en ello. El problema es que haya pobres, no que la diferencia entre pobres y ricos sea mayor o menor. La cuestión es que haya gente que no tenga para comer. Eso es lo que hay que solucionar antes de ninguna otra cosa. Pero bueno, en Perú en este aspecto no lo hicieron mal del todo. Bien, el hecho es que la pandemia les ha pegado muy fuerte. Venían ya antes de la pandemia con una inestabilidad política muy acusada, un montón de escándalos de corrupción. Prácticamente todos los presidentes han terminado siendo imputados, juzgados, han estado en la cárcel, en confinamientos domiciliarios forzosos, y no por la pandemia, sino por sus delitos. Algún expresidente como Alan García se voló la tapa de los sesos hace no mucho. En fin, que lo de Perú en los últimos 3-4 años ha sido un auténtico circo, lo cual pues ha influido y ha influido mal, como es obvio, en la propia economía. Cuando ha llegado la pandemia, pues ya ese descontento general se ha disparado. La pandemia de COVID-19 ha machacado, literalmente además, ha machacado al Perú. Hace 2 días, de hecho, el gobierno, que lo preside ahora mismo Francisco Sagasti, lo preside desde hace poco, desde noviembre del año pasado, cuando salió Vizcarra, actualizó los datos de fallecimientos. Bueno, en total suman 180.764. El número que se había reportado desde que empezó la pandemia era de 69.342. Caray, de 69.000 a 180.000, eso significa que los muertos por culpa del COVID en Perú son 3 veces más de lo que se creía, de lo que había dicho el gobierno. Esto además coloca al país en el 5º puesto mundial por número de fallecidos. Vamos, solo por debajo, estoy mirando ahora mismo la tabla. Por debajo de Estados Unidos, que ha tenido 609.000 muertos, Brasil, que ha tenido 462.000, la India con 331.000 y México, que sea el 4º, con 223.000. Claro, no es comparable, porque cualquiera de esos países está mucho más poblado que Perú, que tiene solo 32 millones de habitantes, frente pues a los 320 que debe de tener Estados Unidos ahora mismo. Brasil debe rondar los 210 más o menos, y México unos 125 millones. Bueno, no hablemos ya de la India, que nos pondríamos en 1.400 millones de habitantes, por lo que ese número de fallecidos de 331.000 se quedaría muy diluido con una población tan grande. Con Perú nos encontramos que tiene 180.000 muertos, y ojo, esto ya son cifras oficiales del gobierno, con una población de poco más de 30 millones de habitantes. A lo largo del último año, Perú ha visitado varias veces la contracrónica precisamente por eso, precisamente porque la pandemia estaba pegando muy fuerte al país, porque lo estaba sufriendo con gran severidad. Bueno, por eso y por la crisis política cronificada que me ha dado pie a que hiciese a lo largo del último año, los 2 últimos años, varias contracrónicas, varios programas, dedicados exclusivamente al Perú, sobre todo a los problemas derivados de la pandemia y los problemas derivados de su locura política,
que no se ha detenido. Muchos creen que después de las elecciones el país se pacificará y se estabilizará. Otros piensan todo lo contrario, que esto no es más que un punto y seguido hacia una nueva inestabilidad, probablemente más polarizada de la que han tenido hasta ahora. Si vamos a los datos exclusivamente epidemiológicos, lo que vemos es que en 2020 la curva epidemiológica no les ha dado tregua, después de un confinamiento especialmente duro, uno de los más duros de América. El país ha tenido 3 olas. Tengo aquí delante la curva del Perú, tanto en casos como en fallecimientos. Bueno, en casos activos ahora mismo están prácticamente en récord. Hay ahora mismo en Perú 165.000 casos de COVID activos. Es decir, prácticamente lo mismo que había en agosto del año pasado, después de una caída bastante sostenida que fue hasta finales del mes de abril. Se han multiplicado por varios dígitos en poco más de un mes. Bien, si echamos un vistazo así general, lo que ha sido la COVID allí, la primera ola fue larguísima, fue de abril a septiembre, la segunda fue más o menos de enero al mes de marzo, aproximadamente. En casos fue algo más severa que la primera, pero en muertes menos. Y luego ya la tercera ola de la pandemia en Perú ha sido la peor de todas. Empezó en el mes de abril y la verdad es que solo ha empezado a remitir hace unos días y no tenemos muy claro que está remitiendo del todo. Han bajado desde finales de abril el número de muertos, pero vamos a ver si realmente esta bajada se consolida o simplemente rebota. Para que no rebotase de una manera muy espectacular o muy acusada, deberían estar vacunándose, como se está haciendo en otras partes del mundo, y además a estas alturas de la película yo creo que ya no es ningún secreto que las diferentes vacunas funcionan. Pero en Perú la vacunación va muy lenta, vamos, que no acompaña. Estos son datos de ayer, solo el 3,6% de los peruanos han recibido la pauta completa y el 8,3% la primera dosis. Bien, esto les coloca por debajo de Colombia, que tiene ahora mismo al 6,5% de la población completamente vacunada, o de Argentina, que tiene al 6,2% de la población completamente vacunada. Bueno, y por supuesto de Chile. Estos juegan en otra liga, donde el 42% de la población está 100% vacunada. Ya digo, son datos de ayer. Los estragos del coronavirus, tanto los sanitarios como los económicos, especialmente los económicos, se han dejado sentir muchísimo, porque han provocado que la pobreza, que tanto tiempo y tanto esfuerzo costó reducirla a lo largo de la última década, aumente de manera alarmante. Hoy en Perú la tasa de pobreza se ha ido, según estudios preliminares, a niveles de aproximadamente hace 10 años, más o menos. Se calcula que está en el entorno del 30% y subiendo, por supuesto. Así que no sería extraño que dentro de unos meses nos encontramos con que la pobreza en Perú, la tasa de pobreza, se ha ido al 35% o incluso al 40%. Vamos, que la economía ha caído a plomo en el país. Durante 2020, el PIB cayó un 11,1%, una de las mayores caídas de todo el mundo. El déficit público también se ha disparado, con ello la deuda y, en fin, las exportaciones se han hundido, porque el resto del mundo también está en crisis, claro está. Y han comprado pues menos cobre, menos oro, menos zinc, que son los principales productos de exportación de Perú. Esta falta de divisas pues la están empezando ya a notar, porque al tiempo que exporta estas materias primas tiene que importar productos manufacturados de todo tipo y, por supuesto, también materias primas, entre ellas el propio petróleo. Bien, así las cosas, y vemos que no están ni muchísimo menos bien. Se esperaba, ya desde el mes de enero, una campaña electoral muy caliente. Y así está siendo. De Keiko Fujimori poco se puede decir porque es una persona muy célebre, tanto en el Perú como en el extranjero. Y muchos temían que esta vez se aprovechase de la quiebra en el centro derecha para pasar a la segunda vuelta. Algo que no es nuevo para Fujimori. Ella ya ha estado en la segunda vuelta otras veces. Ya pasó a la segunda vuelta en 2011, las elecciones de 2011, que no lo hizo mal, además, en aquellas elecciones estuvo cerca de ganar, y en el año 2016. En 2011 es cierto que estaba digamos, más nueva. Iba a utilizar el término virgen, pero no sé si encaja bien tratándose de una mujer. Pero en términos políticos estaba en estado más virginal de lo que está ahora, que ya han pasado 10 años. 10 años y muchas cosas por la vida de Keiko Fujimori. Luego volvió también en 2016. En las primeras perdió contra Ollanta Humala y luego en las segundas, las de hace 5 años, contra Pedro Pablo Kuczynski.
A Fujimori le pasa un poco lo que a Le Pen, tanto al padre, Jean-Marie, como a la hija, como a Marine, en Francia. Siempre la eterna promesa. La eterna promesa y la eterna amenaza. Siempre se está, cuidado, que viene Le Pen. Pues en Perú con Fujimori pasa algo similar. Cuidado, que viene Fujimori, que es la extremísima derecha, y nos vamos a enterar de lo que vale un peine, y además va a montar una dictadura. Teniendo en cuenta lo que hizo su padre, pues es normal que mucha gente se asuste. Pero bueno, el hecho es que le pasa lo mismo que a Le Pen, que llega a segunda vuelta, que todos se asustan y al final luego se queda en nada. Esta vez ya veremos si a la tercera lo consigue o si se queda una vez más a las puertas. Desde luego, si se queda a las puertas, las posibilidades que Keiko Fujimori va a tener de reconstruirse e ir a unas nuevas elecciones pues serán cada vez menores. Perder 3 presidenciales seguidas, no sé yo si le servirá para perder unas cuartas, en segunda vuelta estoy hablando. Ella tiene un partido, Fuerza Popular, que es el logotipo del partido, es la inicial de su apellido, la letra K, así que seguramente pueda seguir existiendo, además tienen representación parlamentaria. Ahora bien, no sé si los peruanos volverán a llevarla en volandas hasta una segunda vuelta. Pero vamos, que Keiko Fujimori no es la sorpresa. La sorpresa en Perú es Pedro Castillo. Hasta hace 3 o 4 meses, Castillo era un completo desconocido. Fuera de Perú no le conocía a nadie. Ni siquiera dentro del Perú era alguien fácilmente identificable. Aunque fue el cabecilla de una huelga de maestros, una huelga magisterial que tuvo bastante importancia, duró unos 3 meses, tuvo mucho eco mediático allá por 2017, en Lima este hombre nadie le tenía demasiado en cuenta. Era un outsider que vivía pues allá en la sierra, en el norte del país, en Cajamarca. Un típico mestizo de la sierra, de simpatías izquierdistas, que a lo más que podría llegar, en el mejor de los casos, pues es quizá alcalde de Cajamarca o a presentarse como diputado departamental y poco más. Pero no, se ha demostrado, para que veamos que la política siempre da sorpresas y que no hay nada seguro en ella, se ha demostrado como la auténtica revelación de la política peruana del último año, empleando con gran maestría, y esto hay que reconocérselo, un híbrido tanto peculiar, de victimismo, de socialismo tradicional de toda la vida y de populismo. Se presenta como el candidato del Perú real, auténtico, genuino, frente a la clase política capitalina, que está en la capital, vive recluida en Lima, ganando mucho dinero y viviendo completamente a espaldas del país. En el campo muchos le reciben como un redentor. Ha sido durante muchos años rondero, es decir, miembro de uno de esos grupos de autodefensa campesina que patrullan el campo, en el Perú rural, en Cajamarca también. En origen estas rondas, creo que ya os lo comenté en su momento, hace un par de meses, se crearon para combatir el crimen local, especialmente los ladrones de ganado. Pero ahora ya desde hace tiempo actúan como un poder local, con agenda propia. Que a los ronderos en el Perú rural hay que tenerlos en cuenta. Luego también es cristiano y conservador en el aspecto social. Eso le acerca bastante al peruano rural promedio, que es de izquierdas, más o menos, en el ámbito económico, pero muy conservador en el social. Nada que ver con la izquierda posmoderna de partidos como el Frente Amplio, que apenas salen de Lima y de los entornos académicos y culturales. Es lógico que más allá de la capital, la gente como, Verónica Mendoza, que es la que fue líder en su momento del Frente Amplio, que es atea y que estudió en París, sociología, creo, además, que es el estudio de todos estos favorito, pues muchos la vean en Perú como un extraterrestre que acaba de llegar de Alpha Centauri. Castillo vive mucho más pegado al terreno. Le gusta hacer campaña en persona, a menudo a lomos de un caballo y con un sombrero muy característico, que, como os contaba hace 2 meses, se ha convertido en una de sus señas de identidad. Si miramos atrás en el tiempo, en las últimas 3 elecciones, un tercio de los peruanos, principalmente los de la sierra, los de los Andes, han votado por candidatos que prometieron cambiar el modelo del país. Solo uno ganó una segunda vuelta, que fue Ollanta Humala, en 2011. Humala había sido oficial del ejército, un tipo muy nacionalista, que había perdido ya las elecciones la segunda vuelta en 2006, ofreciendo al electorado, pues en aquel entonces, claro, vamos a teletransportarnos mentalmente, hace 15 años, les ofrecía chavismo sin aditivos, que era lo que se llevaba entonces. Pero luego en 2011 ya ganó con una plataforma llamada Gana Perú, que esencialmente vendía socialdemocracia con algunas concesiones al programa Máximo.
Bien, aquí podríamos pensar que Castillo podría ser otro Humala, a pesar de que son de extracciones muy distintas. Castillo no deja de ser un sindicalista y por lo tanto combina la retórica radical con el pragmatismo. Así son los sindicalistas en todos los países del mundo. Para montar la huelga de maestros, esta de la que os hablaba antes, en 2017, se alió, por un lado, con un movimiento de extrema izquierda, que provenía de Sendero Luminoso, pero también se alió con los diputados de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que en aquel entonces pues estaba, en 2017, en la tarea de desgastar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero Castillo tiene un problema que no es precisamente menor. No ha tenido tiempo para reinventarse, como si lo tuvo Humala de 2006 a 2011. A pesar de todas las encuestas nos dicen que está a punto de conseguirlo, eso sí, ya veremos el domingo si la ligera ventaja que le han venido dando hasta la fecha se convierte en algo real. Yo la verdad es que no lo sé. Castillo apenas se ha movido en los sondeos. Desde que se celebró la primera vuelta, el 11 de abril, la intención de voto de este hombre ha oscilado entre el 40 y el 45% de los votos. Fujimori empezó mucho más abajo. A finales de abril, solo un 25% de los peruanos afirmaban positivamente que iban a votar por ella. Desde entonces ha ido remontando hasta colocarse en el entorno del 40%, más o menos. Ahora mismo, según se extrae de las últimas encuestas que se han realizado este mismo fin de semana, hay un empate técnico, en torno al 40%, lo que nos vendría a decir que aproximadamente un 10% de los votantes no tienen claro aún a quién van a votar. En fin, serán ellos los que decidan las elecciones en los últimos metros de la carrera, que va a haber emoción hasta el final. Fujimori está dando mucha importancia al marxismo de Castillo. Las vallas publicitarias en las ciudades peruanas pues animan, sobre todo en Lima, animan directamente a la gente a votar en contra del comunismo. El 23 de mayo, hace apenas una semana, se produjo una masacre en una zona cocalera. Fueron asesinadas 16 personas y aunque el móvil de los asesinos sigue sin estar claro, en Lima se acusó rápidamente del atentado a lo que queda de Sendero Luminoso. Entonces, es posible que se trate de un simple ajuste de cuentas entre narcotraficantes, es lo más probable. Pero un par de días después de la masacre, Fujimori acusó en público a Castillo de tener vínculos con los militantes de Sendero Luminoso. Castillo naturalmente niega esas conexiones, dice que le pregunta a Keiko Fujimori que qué ha bebido, que él no tiene ningún tipo de conexión con esta gente. Sus partidarios incluso se atreven a decir que no es comunista. Bueno, el hecho es que un diputado recién elegido de Perú Libre, de su partido, un tipo que se llama Guillermo Bermejo, está imputado por colaborar con Sendero Luminoso hace unos años. Él dice que estas acusaciones son simple fantasía, pero ha sido grabado diciendo que si su partido toma el poder no van a ceder. Que quieren llevar a cabo un proceso revolucionario. Castillo, por supuesto, no le ha reprendido ni le ha llevado la contraria. Luego, Fujimori tiene sus propios problemas. Ha sido arrestada varias veces, 3 creo, y pasó más de un año en prisión preventiva, acusada de financiar ilegalmente su última campaña electoral. Fue liberada hace cosa de un año como parte de un plan para frenar la propagación de la COVID-19 en las cárceles. La campaña de Castillo se fundamenta en que Fujimori convertirá al Estado en una máquina de corrupción que solo beneficiará a los ricos y a los limeños. Como vemos, todo vale en la campaña peruana. Quien gane este domingo enfrentará 1000 problemas, una población completamente desconfiada y un Congreso fracturado, con 10 partidos que se reparten los 130 escaños del Parlamento. En los últimos 5 años, y esto es importante recordarlo, Perú ha tenido 4 presidentes en 5 años. Es muy posible que estas elecciones no terminen con la inestabilidad y que a eso además le añadan una infranqueable fractura social. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Marcos, que ha escuchado el programa de ayer sobre la hipótesis del laboratorio y quiere hacer algunas precisiones. Primero que nada, mandarte un saludo a ti y a todos los demás contraescuchas. Y el motivo de este audio es que acabo de ver el programa que emitiste hoy sobre el origen del coronavirus y el laboratorio de Wuhan. Y creo, o me da la impresión desde mi humilde punto de vista, que cometes una pequeña imprecisión. Pero me imagino que necesitamos a Andrea para que nos aclare exactamente esta situación. La imprecisión que veo a lo largo de tu programa y que he visto en otros medios de comunicación no especialistas en
en el tema es que a lo largo del programa opones la hipótesis del origen zoonótico al origen de que el virus haya escapado del laboratorio. Y como yo comprendo el asunto, estas hipótesis no son excluyentes. La hipótesis excluyente al origen zoonótico sería un origen artificial, pero el virus puede perfectamente tener un origen zoonótico y haber escapado del laboratorio de Wuhan. Em, lo que he leído estas semanas de los últimos artículos publicados tendría que ver más con que es posible que haya habido un pequeño brote natural en esta mina eh, que llevó a los investigadores a estudiar eh, esta nueva enfermedad, descubrir que se trataba posiblemente de un nuevo coronavirus, tomar una muestra del coronavirus, llevar al laboratorio y estudiar este nuevo coronavirus en el laboratorio. Y después de estudiarlo, lamentablemente el virus escapa del laboratorio. Pero eso no significa que el origen del virus no sea zoonótico. La primera transmisión que hubiera habido, en este caso, a un humano habría pasado originalmente desde otra especie de animal. Esto me imagino que para alguna gente no muy especialista en el tema puede parecer un matiz sin importancia, diferenciar entre si el virus escapó del laboratorio o se creó en el laboratorio, pero no es un matiz sin importancia. Tiene implicaciones grandes a nivel ético. Es diferente estudiar un virus y que escape. Es lamentable, pero es muy diferente a crear un virus quimera o a simplemente secuenciar o tratar de crear la secuencia completa desde ceros. Eh, y además es importante porque esta confusión lleva a que la gente piense que los científicos se están desdiciendo de lo que han dicho desde el comienzo. Y me da la impresión que no es el caso. Una vez más, que Andrea me corrija, pero lo que yo creo haber entendido de los biólogos moleculares desde el comienzo es que al leer la secuencia del virus, no hay indicio de que esta secuencia haya sido manipulada. Eh, Pareciera indicar que el origen es un origen evolutivo natural en el virus. Y esto sigue siendo cierto, incluso si se termina demostrando que el virus escapó del laboratorio de Wuhan. Ahora, es posible también que el virus haya sido creado y haya escapado del laboratorio. Pero, pero es importante no caer en la dicotomía de decir que o bien el virus es de origen zoonótico o bien el virus escapó de Wuhan. Porque a mi entender, estas dos hipótesis no son excluyentes. Como te digo, pueden ser perfectamente complementarias. Pues nada, era solo esta sutileza. Un abrazo y felicitaciones por un programa de tan alta calidad en tantos temas tan distintos. Espero que todo siga bien. Hasta luego. Pues a ver, Marcos, los que investigan con virus suelen obtener la materia prima de la misma naturaleza, que es muy ingeniosa. Es decir, se meten en cuevas o en selvas y allí extraen los virus de animales, los estudian y en algunos casos pues hacen ingeniería vírica, es decir, que mezclan unos con otros formando quimeras. Así que, aunque se tratase de una fuga accidental, su origen efectivamente, su origen remoto por lo menos sería zoonótico. También es posible que sea una quimera totalmente sintética. La verdad, Marcos, es que no lo sabemos y debemos asumir la incertidumbre, porque no creo que vayamos a saberlo nunca. El gobierno chino, como decía ayer, pues no está dispuesto a colaborar, y no es un gobierno que vaya a cambiar mañana, ni se va a convertir así por arte de birli-birloque en un gobierno transparente, amigo de cooperar con el resto del mundo en esta materia. Lo que sí va a quedar es la sombra de la duda. A no ser, claro, que alguien de dentro, con información y pruebas concluyentes, lo denuncie en el extranjero, aportando esas mismas pruebas. Eso también podría suceder, claro, y supongo que el gobierno chino ya ha previsto esa eventualidad.
En ese caso, estallaría un escándalo de primerísima magnitud del que se derivaría una gran crisis internacional, porque el resto del mundo estaría en su derecho de pedir indemnizaciones a China, primero por su negligencia y luego por haber ocultado esto durante tanto tiempo. No es ya los miles de millones de dólares que está costando el maldito virus, es que hasta la fecha se han producido 3,5 millones de muertes en todo el mundo. Esas cifras oficiales, que serán unas cuantas más, y eso sí que sí es reparable. Bien, vamos ahora con Santiago, de Argentina, que pregunta por los indultos a raíz de lo de los indultos del proceso, por los indultos en España, que según nos cuenta son bastante numerosos. Era en comentario a la contracrónica referida al autoindulto de Sánchez. Y nada, muy interesante el programa, muy solvente la jurista que participó en él. Pero quería ver si me podías ampliar un poco una información que yo conozco así nomás, pero que es que en España eh, el indulto es como un acto ordinario de administración. Leí por algún lugar que Aznar había indultado alrededor de 2 personas por cada día de gobierno, Felipe González 1,5 personas, un poco menos, y otro tanto Zapatero, me parece. Eh, Nada, siendo que por acá, por Argentina, es algo súper importante y nada, y ocupa tapa de diario cuando sucede. ¿Por qué se indulta tanto en España? El indulto, efectivamente, Santiago, es bastante habitual en España. Es una gracia que se concede con mucha frecuencia. O mejor dicho, se concedía, porque en los últimos años el número de indultos ha bajado sensiblemente. Antes se concedían unos 500 al año, es decir, más de uno al día, y ahora se conceden, desde ahora 4 o 5 años, pues unos 30 o 40 anuales. Aún así, a muchos les parecerán demasiados. A ver, normalmente se indultan pequeños delitos para gente que los cometió y que tras un proceso penal muy largo, pues ya están rehabilitados y arrepentidos. Lo comentaba el otro día Guadalupe aquí, ¿no? Antiguos drogadictos que han cometido un atraco, por ejemplo, en un banco, que han conseguido rehabilitarse. A ver, la prisión tiene como función reinsertar al reo. Pero si ese reo ya está reinsertado, no tiene mucho sentido llevarle a prisión y castigarle y convertirle de nuevo en un delincuente, ¿no? Alejarle de toda la vida que ha conseguido rehacer, de su familia, de sus hijos, de su trabajo. Pero bueno, que eso de los indultos en España es algo histórico, ¿eh? No es de ahora. El Liber Judiciorum, que promulgó Recesvinto en el siglo VII, ya lo contemplaba, ¿eh? Y así siguió siendo durante siglos en los reinos cristianos. En Castilla lo denominaban fuero juzgo. Y poca broma, con el fuero juzgo, que estuvo en vigor con sucesivas modificaciones hasta el siglo XIX. Es decir, que estuvo a lo tonto más de 1000 años, tanto en España como en América, ¿eh? En aquella época los indultos se les denominaba mercedes y era una atribución exclusiva del monarca. A América esa atribución se pasaba a los virreyes, que tenían las mismas del rey, pero pues en Nueva Granada, en Nueva España o en el Río de la Plata. Esa figura de la merced fue evolucionando hasta que ya en 1870 se hizo una ley al efecto. Esa ley se ha mantenido con ligeras actualizaciones hasta la fecha presente. De manera simbólica, quien los concede sigue siendo el rey, porque la justicia se imparte en nombre del rey. A ver, España es un país muy antiguo, por lo que es normal que ciertos usos y costumbres, ojo, que eso es el origen mismo de la ley, no lo olvides, vayan evolucionando. En las repúblicas de nuevo cuño, como Argentina, donde se empezó de cero borrando todo lo anterior, esto quizá cueste un poco comprenderlo, pero aquí nunca se ha hecho un borrado completo del pasado, para arrancar con una hoja en blanco. El pasado está ahí, vamos, ignorarlo sería muy atrevido por nuestra parte. No es posible que todos nuestros antepasados hayan estado equivocados. Bien, vamos ahora con Juan Antonio, de Castellón, que está seguro que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, escucha la contra. Cuando en tu conversación con Jano García dijiste que Isabel Díaz Ayuso no tenía sentido del humor y que debía tomarse con más humor todas las críticas que le hacían y que así tenía que enfocar la campaña, pensé que veía tus vídeos porque te hizo caso. Si te das cuenta, en la campaña se burló de los que se burlaban de ella y todo lo demás.
Pero lo de hoy ya me lo confirma. Lo de hoy ya me lo confirma. Isabel Díaz Ayuso es seguidora tuya. Pues no sé yo si Díaz Ayuso sigue este programa, Juan Antonio. Si lo hace, demostraría que es una persona curiosa, interesada por la información internacional y económica de calidad. Y además se sumaría a la que seguramente es la mejor audiencia de habla hispana de todo el mundo. Esto diría mucho a favor de ella, vamos. Pero vamos, lo dudo. Lo dudo porque este programa no lo escuchan los políticos. No por nada, sino porque se pasan el día pegados al móvil y conspirando entre ellos para acuchillarse. Eso no les deja tiempo para nada más. Bueno, sí, para llenar los restaurantes del barrio de Salamanca y hacer allí sobremesas eternas. Esto no deja mucho tiempo para escuchar ni la contracrónica ni la contrahistoria. Bueno, vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla, pues eso, de la hipótesis de laboratorio con el tema este de la COVID. Para demostrar la hipótesis del laboratorio, es necesario que la tiranía china aporte pruebas incriminatorias o que demuestren su negligencia. Y esto no va a ocurrir, por lo que, como con todo lo que pasa en China, solo tenemos su versión siempre interesada del asunto. Podemos sospechar que mienten respecto al origen del virus, pero sabemos que mintieron respecto a la dimensión del problema cuando esa verdad era crucial para poder prepararse y minimizar el impacto. Para esta mentira, que supuso un mayor coste en vidas, no hay dudas, no hay excusas y tampoco hay castigo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Mañana, que será día 3, habrá otra contra. Así que aquí os espero. Hasta mañana, amigos.